Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches a la familia Norqueli, espero que se sientan cómodos en esta casa. Y a todos los que nos visitan, a todos los presentes, muy buenas noches. El domingo próximo pasado empezamos a ver el tema de la gracia de Dios. Y nos enfocamos en Juan 1:17, donde dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y hablábamos eso, que primero vino la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley mosaica, y después vino el tiempo de la gracia y de la verdad que trajo Jesucristo. Solamente para recordar esto, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué tal si lo decimos juntos para que se nos vaya grabando? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y eso tiene que estar muy grabado en nosotros, muy firme, porque es el tiempo que nos toca vivir. Si hubiéramos nacido en otro tiempo, quizás sea la ley, quizás sea, como hablábamos, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pero vivimos en este tiempo, en el tiempo de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es ese amor inmerecido de Dios hacia la humanidad. No lo merecemos, pero igual Dios decide amarnos. No lo merecemos, pero Dios decide perdonarnos. No lo merecemos, pero Dios decide darnos otra oportunidad. No lo merecemos, pero Dios decide darnos paz. No lo merecemos, pero Dios decide sanarnos, bendecirnos, salvarnos y cuántas otras cosas más buenas que Dios da a sus hijos. Todo eso es la gracia de Dios. También para recordar a los que estuvimos el domingo pasado, que cuando se aplica la ley de Dios sin esta gracia, la ley de Moisés, se transforma en un legalismo. Pero también cuando se aplica la verdad sin gracia, se transforma en legalismo. Hoy quisiera que podamos compartir en el libro de San Juan, capítulo 1, 2 versículos, el 14 al 16, 3 sería en total, pero 2 quiero enfocarme. En el libro de San Juan 1, 14 al 16. Y dice así: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Miren esta expresión: lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y miren el 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Un hombre lleno de gracia que vino a traer gracia sobre gracia. Jesús, el Verbo encarnado, el que vino a habitar en este mundo. Juan dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, pero vimos a alguien lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Qué tal si le decís al que está al lado: Jesús estaba lleno de gracia y verdad? Así se va acordando, Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Por eso cuando hablamos de la gracia de Dios y de este tiempo, un tiempo nuevo, un tiempo hermoso, el tiempo de la gracia de Dios, también tenemos que ver que Jesús no solo trajo la gracia, sino que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Alguien puede traer algo, esa guitarra, bueno, la trajo, pero no es la guitarra. Jesús trajo la gracia y Él estaba lleno de gracia y de verdad. Vimos
sobre la mujer adúltera, y solo para recordar un poquitito nada más, que por la ley tenía que haber sido muerta, pero por la gracia, al encontrarse con Jesús, recibió perdón y una nueva oportunidad. Se encontró con el hombre lleno de gracia y de verdad. Y de lo que tenemos, damos. De lo que somos, damos. De la abundancia de nuestra boca, no, de la abundancia de nuestro corazón. Yo digo mal el versículo y todos me dicen que sí. No, de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. ¿Y Jesús qué le dijo a esa mujer? Yo no te condeno, no vine a condenarte, pero no peques más. Vete y no peques más. Hoy quisiera que podamos hablar sobre otra mujer, que alguien pueda estar buscando en Juan 4, del 1 al 42. Son varios versículos, me gustaría que lo puedan leer, pero antes de leerlo, mientras ustedes están buscando, quisiera que lo podamos poner en contexto, que podamos entender históricamente lo que valía una mujer. Las mujeres, y no es para que se ofendan, en esa época, eran consideradas como un objeto, como una propiedad del marido. Algunos decían que una mujer valía lo mismo que un perro. Ese era el nivel de lo que valía una mujer en la antigüedad. Por eso se vendían las esposas, las mujeres. Y esto persistió, yo estuve buscando hasta el siglo XX, la venta de mujeres. Según un historiador y jurista, James Bryce, algo así en inglés, que se seguía vendiendo a las mujeres. Y el que las compraba podía disponer como quería. Quería que sea su sirvienta, bien. Quería que sea su esposa, bien. Quería que sea un medio de ganancia, la ponía para la explotación sexual. Estaba todo permitido para aquel que compraba a la mujer. Y esta práctica siguió y aún sigue en algunos grupos. Cuando se paga la dote por una mujer, se está comprando esa mujer para el casamiento. Hay grupos tribales, grupos los gitanos, por ejemplo, que todavía compran a las esposas. Se paga una dote, se paga un precio por esa mujer. Yo quiero para que ustedes entiendan, en la época de Jesús, más de 2000 años atrás, lo que era el valor de una mujer y la relación que podía tener un hombre con una mujer. Sumado a esto, esta mujer que vamos a ver en el relato era del pueblo de los samaritanos, un pueblo que antes eran judíos puros y después se contaminaron. Así que los judíos decían, no, ustedes no son judíos, ustedes no son puros, ustedes se han contaminado, no pertenecen a un linaje puro. Así que un judío, un hombre, nunca iba a tener una charla con una mujer. Era algo muy extraño. Pero Jesús se pone a hablar con la mujer samaritana. Así que si alguien me ayuda a leer Juan 4, del 1 en adelante. Dice así: y cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace... Juan 4. Juan capítulo 4. Ya. Sí. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la
heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, cuando una mujer samaritana llegó a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. La mujer samaritana le dijo: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua no volverá a tener sed, pero el que beba de agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que yo no tenga yo sed, venga a mí aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pues, hasta ahí, gracias, hermano. Pues después siguen el relato que ustedes conocen, que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero termina el relato que la mujer va al pueblo y convoca a todos para que conozcan a Jesús. Después ustedes léanlo bien en su casa, todo el relato. Pero imaginémonos un poquito más la situación. Una mujer samaritana que había tenido 5 maridos en un pueblo pequeño. No sé cuántos han vivido en un pueblo pequeño, que hay un refrán que todos los pueblos tienen. ¿Cómo es? Pueblo pequeño, infierno grande, donde toda la gente comentan de todos. Imagínense una mujer que haya pasado con 5 maridos. Era muy famosa, muy popular, pero no por lo bueno. Le habrán sacado el cuero, habrán dicho un montón de cosas de esta mujer. Ella se sentiría continuamente menospreciada, menoscabada, con poco valor, tanto de los hombres, porque ya le mirarían con malos ojos, como de las mujeres, que le mirarían doblemente con malos ojos a ver si le va a sacar el marido a ellas también. Entonces era una mujer que no era bien vista, y que un hombre se acerque a hablarle y a pedirle era extraño. Por eso ella dice: ¿cómo tú, que eres judío, me vas a pedir a mí, que soy mujer y soy samaritana? Jesús, cuando tuvo este encuentro con esta mujer, si leemos detenidamente, no la trató como un ser inferior. Como dije, por ser mujer, por ser samaritana, ni la trató como un ser inferior por la respuesta negativa de esta mujer. Porque lo más lógico era que, bueno, saca el agua y le daba a Jesús y terminaba la charla. Pero le dijo: no, ¿cómo vos, que sos judío, me vas a venir a pedirme a mí? Yo soy mujer, soy samaritana, yo no te estoy por dar agua. Una cosa así le habrá dicho, en nuestras palabras.
Pero ante la negativa de esta mujer, Jesús le ofrece la gracia. No dice exactamente la palabra gracia, pero en el versículo 10 dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios, podríamos decir, si conocieras el regalo de Dios, el regalo de la gracia de Dios en este tiempo, tú le pedirías y él te daría agua viva. En el 13 dice que el hermano leyó recién, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Jesús le estaba ofreciendo agua viva. Jesús le estaba ofreciendo agua para vida eterna. Ante la negativa de la mujer, Jesús le ofrece agua viva, agua que salte para vida eterna. ¿Qué hizo Jesús? Primero le ofreció la gracia. Después empezaron a hablar de la verdad de la situación de esta mujer. Jesús primero le ofrece la gracia. Jesús podía decirle, cuando recibe la negativa, a esta mujer le podría decir algo así. Mira, mujer, te entiendo que no me quieras dar un poco de agua. Si eres samaritana y adúltera, 5 maridos has tenido, ¿qué me vas a dar agua a mí? Pero Jesús primero le mostró la gracia. Si supieras quién te está pidiendo, tú le pedirías y él te daría agua viva, agua que salte para vida eterna. Después sí le dijo la verdad Jesús. Y esta mujer conmovida se dio cuenta que no estaba delante de cualquier persona, pero pudo escuchar la verdad, porque primero recibió la gracia de Dios. Primero fue tocada por la gracia de Dios. Jesús se humilló al hablar con esta mujer, al pedirle un poco de agua, al entablar una conversación, al mostrarle que la respetaba, la amaba sanamente por su condición de mujer, de adúltera, de samaritana, pero que quería que conozca la gracia de Dios para ser salva. La mujer samaritana, estoy seguro que vio en Jesús al hombre lleno de gracia. Lo que Juan describió, el hombre lleno de gracia, el verbo encarnado, lleno de gracia y de verdad. Primero fue impactado por la gracia y después recibió la verdad de su situación. Si se acuerdan, la mujer adúltera del domingo pasado y esta mujer tuvieron un encuentro con Jesús, con el hombre lleno de gracia y de verdad. Jesús, el verbo encarnado, eso cambió sus vidas para siempre. Solo un encuentro con alguien que está lleno de gracia y de verdad cambia nuestras vidas. Solo un encuentro con Jesús puede cambiar las vidas de las personas. En este tiempo de gracia tenemos que proclamar la gracia. Y parte de la gracia de Dios es que tanto hombres como mujeres tenemos el mismo valor. Ni uno vale más ni menos que el otro. Así que en el tiempo de la gracia de Dios, hombres, mujeres son iguales para Dios. Lo decimos juntos, en el tiempo de la gracia de Dios, hombres y mujeres somos iguales para Dios. Voy a mostrárselos bíblicamente. Pasado el tiempo, con la luz de Dios, con la luz de Cristo, Pedro pudo decir esto en Hechos 10, 34 y 35, se los voy a leer. En el discurso que Pedro da en la casa de Cornelio dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
Que para Dios, dicho de otra manera, todos somos iguales. Pedro en su discurso está diciendo, ahora comprendo esta verdad. Pablo, también en Romanos 2:11, dice una frase muy similar, porque para Dios no hay acepción de personas, todos somos iguales. Y en Gálatas, Pablo lo aclara aún más todavía, y le invito a que puedan buscar Gálatas 3:28, si alguien lo tiene lo lee, y después yo lo voy a leer en una versión más popular, más actualizada. Gálatas 3:28. Ya no importa si es judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son una sola persona. Todos ustedes son una sola persona. En esta otra versión, la palabra de Dios para todos dice, todos somos uno en Jesucristo. No importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres, todos somos uno en Cristo Jesús. El tiempo de la gracia trajo igualdad entre hombres y mujeres, entre esclavos y libres, entre judíos y no judíos. Todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso podemos afirmar que la gracia de Dios trajo igualdad, nos igualó a todos, nos igualó a todos. Así que decirle al que está al lado, somos iguales. No me mires con esa cara porque somos iguales. Para Dios somos iguales. No me mires con cara fea ni con que sos más o menos. Somos iguales para Dios. Y es lo que la palabra de Dios nos muestra. Muchas cosas Jesús las empezó a mostrar con sus hechos, pero pasado el tiempo los apóstoles lo aclararon y pasado el tiempo son las leyes que tenemos hoy de igualdad entre hombres y mujeres. Tuvieron que pasar muchos años para que eso se dé, pero el tiempo de la gracia de Dios es el tiempo de la igualdad. Y con esto quiero aclarar un punto. Dios no está a favor del machismo. Tampoco está a favor del feminismo. Ambos son deformaciones de la gracia de Dios. Para Dios somos iguales, ni machismo ni feminismo, iguales delante de Dios. Volviendo a los ejemplos que vimos, los que tenían la ley la estudiaban, sacerdotes, fariseos, escribas, no alcanzaron la gracia de Dios por el estudio. Y en esto también quiero ser claro, porque hoy nos pasa algo similar. No es por el conocimiento bíblico, no es por el conocimiento teológico que alcanzamos la gracia de Dios, sino por una experiencia con el hombre lleno de gracia y de verdad, con un encuentro con el hombre lleno de gracia y de verdad. Y quiero ser claro, porque es bueno y necesario, es muy bueno y necesario estudiar la Biblia, estudiar teología. Yo lo he hecho, pero lo que digo es que es mucho mejor tener una experiencia viva, real, con el hombre lleno de gracia y de verdad. Si ustedes prestaron atención, estas mujeres, y podríamos poner muchísimos otros ejemplos más, fueron transformados por el hombre lleno de gracia y de verdad. Les pregunto, ¿se acuerdan de ese primer encuentro con Jesús?
¿Se acuerdan cómo fue cuando conocieron a Jesús como su Salvador, esa primera experiencia? De ahí comenzamos a conocer la gracia, gracia sobre gracia. Pero eso no tiene que terminar ahí, porque Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Qué otra experiencia hemos tenido con ese hombre lleno de gracia? ¿Qué otra experiencia has tenido vos? ¿Volviste a encontrarte con el hombre lleno de gracia y de verdad? ¿Volviste a tener otra experiencia, no salvadora, porque eso es el primer momento que hemos recibido la gracia, y cuando alguien no conoce a Jesús, le invitamos a que conozca a Jesús para que conozca la gracia, el perdón, la salvación, la vida eterna, el gozo, la paz? Pero debemos seguir teniendo experiencias con este hombre lleno de gracia y de verdad. Porque dice Juan que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Quiero dar dos ejemplos, uno bíblico que trae luz sobre esto. ¿Se acuerdan todos los que han leído la Biblia, que conocen la conversión de Pablo? Es muy conocida. Él conoció la gracia, camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos con la intención de torturarlos, matarlos. Pero cuando se encontró con el hombre lleno de gracia y de verdad, cambió todo. En el texto que vamos a leer no usa la palabra gracia, pero todo lo que habla de ese encuentro con Jesús y de ese encuentro con la gracia de Dios. Filipenses 3, del 4 al 14. Se los voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, pero ustedes si quieren lo buscan y pueden seguir la lectura. Filipenses 3, 4 al 14. Pablo está diciendo, miren, aunque si alguien, estoy en el 4, tuviera que confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo la tengo más. Versículo 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Versículo 7. Antes creía que todas estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. El infinito valor de conocer a Cristo. Por amor a Él, lo he desechado todo. Lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Versículo 10. Quiero conocer a Cristo. Él ya había tenido un encuentro con Jesús cuando iba a Damasco, pero está diciendo, quiero seguir conociendo a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo en este relato nos muestra lo que fue el impacto de la gracia sobre su vida. Lo que antes tenía valor, ser judío, circuncidado al 8º día, fariseo, que cumplía la ley estrictamente, ya no tiene más valor. Ahora quiero conocer a Cristo, quiero volver a tener una experiencia con Él,
quiero conocer ese hombre lleno de gracia y de verdad. Lo que cambia las vidas es un encuentro con Jesucristo. Lo que cambia la vida y sigue cambiando es ese encuentro con el hombre lleno de gracia y de verdad. El domingo pasado les hablaba de un testimonio de una chica, no voy a contar todo, pero los que estuvieron se acordarán, y si no, vuelvan a escuchar el mensaje anterior. Esta chica se llamaba Marisol Feltan, que era una prostituta vil. La iglesia manifestó gracia. Estoy haciendo un pequeño resumen. Pero antes de que esa chica, esa señora, pisara un templo, conoció a alguien que le mostró la gracia de Dios. Ella mandaba a su nena a nuestro jardín. En la iglesia teníamos un jardín. Y la persona que cobraba la cuota, todo jardín privado tiene que cobrar su cuota para poder subsistir, es algo muy material, cobrar, dar vuelto el recibo, pero la persona que cobraba le mostró gracia. Y empezó ella a abrirse, empezó ella a hablar de su necesidad con esa persona. Después se le invitó al templo. La gente tiene que ver la gracia de Dios fuera del templo, en nuestros trabajos, en el estudio, en lo que hacemos. Esa persona es esa chica que está ahí no sé si es morado, borrabino o qué el saquito que tiene, porque no le identifico el color bien. Pero con ella se encontró primero, en un jardín, cobrándole la cuota. Pero vio gracia. Y eso hizo que después quiera venir a la iglesia. Por eso ella, cuando vino, como les dije ese domingo pasado, con los tacos hasta el frente, porque lo único que vino era escuchar la palabra de Dios. No vino a ser sociales, no vino a ver qué había de las canciones, vino a escuchar la palabra de Dios, porque primero encontró a alguien que le mostró gracia. Después decidió escuchar la verdad de Dios para su vida, y eso le llevó a tener un encuentro con el hombre lleno de gracia y de verdad. Para terminar, mis hermanos, en esta noche, es mi deseo, mi oración, que todos seamos portadores de la gracia de Jesucristo. De su gracia tomamos todo. Afuera hay mucha gente sufriendo, también adentro, pero afuera no tienen esperanza, no saben a dónde ir. Nosotros, cuando tenemos un problema, sabemos que tenemos que ir al hombre lleno de gracia, que tenemos que volver a buscar ese encuentro con Él, esa relación más íntima. Pero afuera no lo saben. ¿Y qué van a venir al templo? No van a venir primero al templo, sino ven gracia en nosotros, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en el negocio, que puedan ver en nosotros un poquito de la gracia de Cristo que tocó nuestras vidas. Que la gente pueda decir, ¿qué es lo que ustedes tienen? ¿Qué hay en ustedes diferente? Mirá, en mí no hay nada. Es Jesucristo que me tocó con su gracia. Amén. Que cada uno, es mi oración, que como iglesia seamos portadores de la gracia de Dios a un mundo necesitado. Nos ponemos de pie. Quiero terminar orando en esta vez. Este domingo, cerrá tus ojos. 2 preguntas. Si ya conoces a Jesús como tu Salvador, te felicito. Pero si no lo conoces, hoy puede ser un buen momento, una noche de salvación, de tener un encuentro con el hombre lleno de gracia y de verdad. Si lo conoces,
te animo a que vuelvas a tener experiencias con este hombre lleno de gracia y de verdad. Jesucristo de Nazaret, Jesús del Verbo encarnado. ¿Por qué no orás ahí en silencio? Si lo conoces a Jesús, dale gracia. Decirle, Señor, quiero volver a tener otro encuentro contigo, con tu gracia, con tu verdad. Pero si no lo conoces, abrile tu corazón y decirle, Jesús, si vos sos ese hombre de gracia, si vos sos ese hombre lleno de gracia, yo quiero tener un encuentro con vos. Yo quiero tener una experiencia viva con vos. Y esto es muy, muy personal, pero es muy, muy importante. Solo cambiamos cuando tenemos un encuentro con el hombre lleno de gracia y de verdad. Solo cambiamos cuando tenemos una experiencia con el hombre que está lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, que vino a traer la gracia y que Él estaba lleno de gracia de Dios. Él puede perdonar, puede salvar, puede liberar, puede cambiar nuestras vidas, puede darnos paz en medio de este mundo lleno de conflictos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Señor, en esta noche solamente he querido presentar al hombre lleno de gracia y de verdad, que eres tú, el que tocó mi corazón un día, el que tocó nuestros corazones, el que nos hizo experimentar a un Dios de gracia, de perdón, de amor. Si hubiera una sola persona en esta noche que no ha tenido un encuentro contigo, te rogamos, Señor, que tu gracia toque esa vida y ese corazón. Y a nosotros, que ya te hemos conocido, un día tu gracia nos ha tocado, poder volver a experimentar tiempos de gracia, tiempos de experiencia nuevas y renovadas para nuestra vida contigo. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Amén.